Si tienes el grupo sanguíneo A positivo, tu cuerpo lleva una historia de 10.000 años, una historia que la medicina moderna tardó un siglo entero en comprender. Durante mucho tiempo, los científicos creyeron que el grupo A era solo una casilla en un formulario de hospital, nada más que un código para las transfusiones. Pero el día en que los investigadores por fin abrieron el ADN escondido detrás de esa letra, todo cambió. El grupo A positivo resultó ser una de las huellas más claras de un giro enorme en la historia humana, el momento en que nuestros antepasados dejaron de cazar para empezar a cultivar la tierra. Y esa huella apunta hacia una región muy concreta del planeta. Al final de este video, ya no vas a mirar tu tarjeta de grupo sanguíneo de la misma manera. Si este tipo de investigación sobre nuestros orígenes te apasiona, suscríbete y activa la campana, porque son temas que pocos canales se atreven a explorar en serio. Todo empieza en 1901, cuando el médico austriaco Karl Landsteiner observa que ciertas muestras de sangre, al mezclarse, forman grumos, mientras que otras quedan perfectamente lisas. Sin saberlo todavía, acaba de descubrir el sistema ABO. El grupo A es el primero que logra aislar con claridad, y durante décadas los biólogos piensan que se trata del grupo más antiguo, el más estable, casi la forma original de la sangre humana. La idea parecía lógica. El grupo A está por todas partes en Europa, parece algo fundamental. Pero cuando los genetistas lograron finalmente ubicar el gen ABO en el cromosoma 9, esa teoría se vino abajo. A esto hay que sumar un segundo descubrimiento, casi 40 años después, igual de importante para entender tu grupo sanguíneo completo. En 1940, esos mismos investigadores, al estudiar la sangre de monos rhesus usados en sus experimentos, identifican un nuevo antígeno presente en la gran mayoría de los seres humanos. Lo llaman factor RH, de ahí el signo más o menos que ves junto a tu letra. El factor positivo, presente en cerca del 85% de los europeos, pero en más del 99% de las poblaciones de Asia Oriental y de África, tiene también su propio mapa migratorio, distinto al del grupo A, pero igual de revelador. Al combinar los dos sistemas, el grupo A y el factor RH positivo, se obtiene un perfil sanguíneo que cuenta dos historias entrelazadas, la de una agricultura nacida en Oriente Próximo y la de un origen mucho más antiguo, compartido por casi toda la humanidad. El gen ABO controla una enzima que coloca, o no, ciertos azúcares, llamados antígenos, en la superficie de los glóbulos rojos. Y al observar la distribución mundial de estos antígenos, aparece un patrón imposible de ignorar. En Europa Occidental, el grupo A supera a veces el 40% de la población. En Escandinavia, en ciertos valles alpinos, en el norte de Francia, esa cifra sube todavía más, llegando en algunos lugares a casi la mitad de los habitantes. En Austria y en ciertas regiones del sur de Alemania, algunos estudios han encontrado frecuencias cercanas al 45%. Pero entre los pueblos cazadores-recolectores más aislados, aquellos que nunca conocieron la agricultura, el grupo A sigue siendo raro, casi ausente en algunos casos. Entre ciertos pueblos indígenas de Sudamérica, que aún viven en relativo aislamiento, el grupo A es prácticamente inexistente, mientras que el grupo O domina de forma casi absoluta. Este contraste no es casualidad, es la huella de todo un estilo de vida que cambió la sangre de la humanidad. Hace unos 10.000 años, en una región conocida como el Creciente Fértil, entre la actual Turquía, Siria e Irak, un grupo de humanos empezó a hacer algo completamente nuevo. Sembraron trigo, domesticaron cabras. Se establecieron por primera vez en la historia de nuestra especie en un mismo lugar, temporada tras temporada. Esta revolución del Neolítico no fue solo un cambio de herramientas, fue un cambio de genoma. Y entre las poblaciones agrícolas de Anatolia que los arqueólogos han desenterrado, los investigadores encontraron una frecuencia del grupo A mucho más alta que entre los cazadores-recolectores europeos de la misma época. Estos primeros agricultores no se quedaron en Anatolia. Ola tras ola, a lo largo de unos 4.000 años, sus descendientes avanzaron hacia el oeste, llevando consigo el trigo, la cebada y su propia sangre. Esto es lo que los genetistas llaman la difusión démica del Neolítico. Cada generación avanzaba apenas unos kilómetros, pero a lo largo de 150 generaciones,
Eso basta para cubrir un continente entero. Y en cada lugar donde esta sangre agrícola se encontró con las poblaciones locales de cazadores-recolectores, se produjo una mezcla que dejó atrás un mapa muy preciso, uno que todavía hoy se puede leer en las frecuencias del Grupo A. Este movimiento poblacional deja también una huella en otras partes del genoma, una huella que los investigadores pueden rastrear de forma independiente al grupo sanguíneo. Los linajes paternos del cromosoma Ibo, en particular los que los científicos clasifican bajo el nombre G2A, están directamente asociados con estos primeros agricultores de Anatolia. Por el lado materno, los linajes mitocondriales identificados con las letras JK y N1A cuentan la misma expansión. Cuando los investigadores cruzan estos linajes antiguos con las frecuencias del grupo A, comprueban que las regiones que llevan con más fuerza la huella genética de los primeros agricultores de Oriente Próximo son también aquellas donde el grupo A alcanza sus frecuencias más altas. La sangre, el linaje paterno y el linaje materno cuentan una vez más la misma historia. Esto es lo verdaderamente llamativo. Cuando los investigadores comparan el ADN antiguo de los agricultores neolíticos de Anatolia con el de los europeos actuales, el parecido es enorme en las zonas donde la agricultura se implantó mejor, como el sur de Francia o el norte de Italia. En las zonas más apartadas, en cambio, en la Cerdeña más aislada o en ciertos rincones profundos de Escandinavia, la sangre más antigua de los cazadores-recolectores resistió mejor, mezclándose más lentamente con los nuevos habitantes. El grupo A, entonces, no es solo una simple letra médica. Es un mapa de la conquista silenciosa de la agricultura sobre la caza. Pero la historia no termina en Europa. Esa misma ola agrícola también avanzó hacia el este, hasta Asia Central y hasta Japón, donde el grupo A alcanza hoy algunas de las frecuencias más altas del mundo, superando incluso a las de Europa en ciertos casos. En Japón, casi 4 de cada 10 personas son de grupo A, y esta alta frecuencia incluso dio origen a toda una cultura popular alrededor de los grupos sanguíneos, en la que se asocia, sin ningún respaldo científico real, pero con mucho entusiasmo cultural, el grupo A con la disciplina y el orden. Esta creencia, conocida como Ketsueki Gata, todavía influye hoy en ciertas decisiones de contratación e incluso en algunas elecciones sentimentales en Japón, aunque ningún estudio serio ha confirmado jamás una relación entre grupo sanguíneo y personalidad. Lo que sí es cierto es que esta fuerte presencia del grupo A en Japón coincide con la llegada antigua de los cultivadores de arroz procedentes del continente hace unos 3000 años, una población que fue reemplazando poco a poco a los cazadores-recolectores Jomon, que vivían en el archipiélago desde hacía milenios, quienes, según las escasas muestras de ADN antiguo disponibles, presentaban frecuencias de grupo A notablemente más bajas. Existe además otra capa de complejidad que pocas personas conocen, la de los subtipos A1 y A2. El grupo A no es una categoría única y uniforme. Cerca del 80% de los portadores del grupo A en el mundo pertenecen al subtipo A1, mientras que una minoría porta el subtipo A2, una variante casi exclusiva de las poblaciones de origen europeo y prácticamente ausente en el resto del mundo. Esta distribución sugiere que la mutación que dio origen al subtipo A2 surgió después de la gran expansión agrícola hacia Europa, un evento genético localizado que nunca tuvo tiempo de extenderse hacia Asia o África. ¿Por qué el grupo A sobrevivió también a este gran giro hacia la agricultura? La respuesta más sólida tiene que ver, otra vez, con las enfermedades. Vivir amontonados en aldeas, cerca de animales domesticados, expone a enfermedades totalmente nuevas. La viruela, en particular, resultó ser una amenaza enorme en las sociedades agrícolas densas. Varios estudios sugieren que los portadores del grupo A presentaban una vulnerabilidad distinta frente a este virus, un factor que, sumado a otras ventajas de la vida sedentaria, permitió que este grupo sanguíneo se impusiera con fuerza en las poblaciones agrícolas. Algunos investigadores también han estudiado la relación entre el grupo sanguíneo y la peste negra, que devastó Europa a partir de 1347, matando a veces a más de la mitad de los habitantes de una región en pocos años. Los datos sobre los esqueletos de las fosas comunes de esa época siguen siendo limitados, pero algunos análisis preliminares sugieren que el grupo A podría haber presentado una vulnerabilidad ligeramente mayor frente a la bacteria responsable de la peste,
un punto que sigue siendo debatido entre los especialistas. Más recientemente, durante la pandemia de COVID-19, varios equipos de investigación en todo el mundo observaron una asociación estadística entre el grupo sanguíneo A y un riesgo ligeramente mayor de desarrollar una forma grave de la enfermedad, así como un riesgo más alto de insuficiencia respiratoria en pacientes hospitalizados. Estos estudios, publicados en revistas científicas reconocidas, no significan que todos los portadores del grupo A tuvieran individualmente más riesgo, pero confirman una vez más que el grupo sanguíneo nunca es del todo neutral frente a las enfermedades infecciosas, ya sean antiguas o recientes. Pero como siempre en genética, nada es gratis. Hoy en día, el grupo A se asocia con un riesgo más alto de ciertos trastornos de coagulación, en especial la trombosis venosa. La sangre de los portadores del grupo A tiende a coagular con más facilidad que la de otros grupos, lo que reduce el riesgo de hemorragias, pero aumenta el de coágulos, un factor con un papel documentado en el riesgo cardiovascular a largo plazo. Algunos estudios epidemiológicos también han señalado un riesgo ligeramente mayor de ciertos cánceres de estómago entre los portadores del grupo A, una relación que aún se sigue investigando y que probablemente tiene que ver con cómo ciertas bacterias, sobre todo las responsables de las úlceras gástricas, interactúan con los antígenos presentes en las paredes del estómago. También existen, como en todos los grupos sanguíneos, excepciones raras y fascinantes. El fenotipo Bombay, descubierto en 1952, afecta a personas que parecen ser de grupo O en una prueba estándar, pero que en realidad presentan una mutación mucho más rara: la ausencia total del antígeno H, esa molécula base sin la cual ningún antígeno A o B puede aparecer en la superficie de los glóbulos rojos, aunque el gen esté presente. Estas personas solo pueden recibir sangre de otros portadores de ese mismo fenotipo tan poco común, lo que representa un desafío médico considerable en caso de una emergencia transfusional. La distribución del grupo A no se detiene, evidentemente, en las fronteras de Europa y Japón. En Oriente Próximo, cuna misma de esta revolución agrícola, el grupo A sigue siendo hoy uno de los más frecuentes, a veces alrededor del 35% según el país. En el norte de África, donde los intercambios con Oriente Próximo siempre fueron intensos desde la antigüedad, el grupo A conserva también una presencia notable, mucho más marcada que en el África subsahariana, donde la agricultura se desarrolló de forma bastante independiente, y donde el grupo O domina ampliamente. En el sur de Asia, sobre todo en ciertas regiones de Pakistán y el norte de la India, el grupo A se mantiene en niveles moderados, dentro de un paisaje genético dominado por el grupo B, lo que sugiere olas migratorias bastante distintas de las observadas más al oeste. Hay que mencionar también un capítulo todavía más antiguo, el de los cruces con otras especies humanas hoy extintas. Cuando los primeros humanos modernos llegaron a Europa y Asia Occidental hace unos 45.000 años, no encontraron un continente vacío. Se cruzaron con los neandertales, con quienes en ocasiones tuvieron descendencia. Algunos estudios sugieren que ciertas variantes genéticas heredadas de estos cruces todavía influyen hoy en cómo el sistema inmunológico de algunos portadores del grupo A responde frente a determinados agentes patógenos, un campo de investigación todavía joven pero prometedor, que algún día podría explicar parte de las diferencias observadas entre poblaciones frente a ciertas infecciones virales. Tampoco se puede hablar del grupo A sin mencionar la teoría de la dieta según el grupo sanguíneo, popularizada en 1996 por un naturópata estadounidense, que afirmaba que los portadores del grupo A descenderían de agricultores y por eso deberían seguir una dieta vegetariana para mantenerse sanos. Esta teoría, aunque parece atractiva porque se apoya en un hecho histórico real, el del origen agrícola del grupo A, nunca ha sido confirmada por la investigación científica seria. Ningún estudio controlado ha demostrado que una dieta basada en el grupo sanguíneo aporte un beneficio real para la salud. La historia agrícola del grupo A es completamente real, pero no dicta en absoluto lo que deberías comer hoy. De forma parecida, algunas creencias populares afirman que los mosquitos se sienten más atraídos por ciertos grupos sanguíneos que por otros. Varios estudios pequeños han observado, en efecto, diferencias de atracción entre grupos sanguíneos frente a ciertos mosquitos, pero los resultados siguen siendo contradictorios de un estudio a otro,
y los factores que realmente influyen en la atracción de los mosquitos, como la temperatura corporal, el sudor o incluso ciertas bacterias presentes en la piel, parecen tener un peso mucho mayor que la simple letra que aparece en tu tarjeta de grupo sanguíneo. Quedan también preguntas a las que la ciencia todavía no responde por completo. ¿Por qué el subtipo A2 nunca logró extenderse más allá de Europa, mientras que otros rasgos genéticos europeos viajaron mucho más lejos? ¿Por qué la frecuencia del grupo A en Japón supera a la de muchas regiones de Europa, aunque ambas poblaciones descienden de olas agrícolas separadas por miles de kilómetros y miles de años? ¿Por qué ciertas poblaciones aisladas, como los vascos en los Pirineos, presentan frecuencias de grupo A relativamente bajas a pesar de siglos de contacto con las poblaciones agrícolas vecinas? Cada una de estas preguntas sigue siendo un hilo que los investigadores continúan tirando, y cada hilo, una vez más, nos lleva de vuelta a la misma historia, la de un giro agrícola de hace 10.000 años. Visto en conjunto, la historia del grupo A positivo se parece menos a un simple dato médico y más a un mapa del giro más grande de la historia humana, el momento en que nuestra especie dejó de seguir a los rebaños salvajes para aprender a cultivar sus propios campos. Cada vez que los investigadores examinan a fondo la genética de las poblaciones con alta frecuencia del grupo A, ya sea en Francia, en el norte de Italia, en Escandinavia o en Japón, encuentran la misma huella, la de los primeros agricultores del creciente fértil y de sus descendientes, que llevaron el trigo, la cebada y el arroz a los rincones más lejanos del mundo antiguo. Las tecnologías recientes de ADN antiguo confirman este relato con una precisión cada vez mayor. Esqueletos de 8.000 años de antigüedad, hallados en Anatolia, Grecia y los Balcanes, ya muestran frecuencias altas del grupo A, mucho antes de que la agricultura llegara al norte de Europa. Y a medida que estos agricultores avanzaban, llevaban consigo no solo semillas, sino todo un perfil sanguíneo que iba a redibujar el mapa genético de un continente entero, un proceso que los científicos siguen reconstruyendo esqueleto tras esqueleto, sitio tras sitio. El grupo sanguíneo es algo que se recibe sin nunca elegirlo. Se transmite en el momento de la concepción, heredado de antepasados que a su vez lo recibieron de los suyos, en una cadena ininterrumpida que llega hasta aquellos primeros cultivadores del creciente fértil. Saber que tu sangre de grupo A positivo lleva la memoria de esta revolución agrícola no es solo un dato de química, es un fragmento de memoria heredado, el eco silencioso de una decisión tomada hace 10.000 años, la de sembrar en lugar de cazar. Hay, por último, una dimensión muy concreta en todo esto, más allá de la historia y la genética. El grupo A positivo, precisamente por ser tan frecuente en Europa, América del Norte y Japón, ocupa un lugar central en las reservas de sangre de los hospitales de esas regiones. Los portadores del grupo A positivo pueden donar sangre a personas de grupo A y de grupo AB, y pueden recibir sangre de los grupos A y O, siempre que el factor RH sea positivo. Esta compatibilidad, heredada directamente de la historia evolutiva que acabamos de recorrer, salva vidas cada día en los servicios de urgencias y quirófanos de todo el mundo. Donar sangre, cuando eres de grupo A positivo, es literalmente transmitir un poco de esa herencia agrícola de 10.000 años a alguien que la necesita hoy. La próxima vez que veas la letra A seguida de un signo más en un formulario médico, recuerda que no estás leyendo solo un resultado de laboratorio. Estás tocando el momento exacto en que la humanidad cambió de destino, en que unas manos antiguas plantaron las primeras semillas en la tierra del creciente fértil, y en que esa decisión, generación tras generación, terminó por quedar escrita en tu propia sangre, en tu propia época. Gracias por ver este video hasta el final. La historia escrita en tu sangre es real, y esta larga historia de tus orígenes apenas empieza a